Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos a finales de abril 2020, estamos en cuarentena y voy a seguir ahorita con esta serie de videos que estoy llamando Lingüística para no lingüistas. En el primer video expliqué mi primera publicación y ahora vamos con mi segunda publicación. Este libro salió en el año 2000, entonces ahora está cumpliendo 20 años. Es un trabajo que se llama, a ver, se lo voy a mostrar. Armonía y elisión de vocales, un caso de ablaut en el zapoteco de Coatlán y Losicha. Tiene 20 años, he aprendido más cosas desde entonces. Sí, noto algunos errores, pero creo que a grandes rasgos el punto principal del trabajo, yo creo que sí, todavía estoy de acuerdo. A grandes rasgos, de lo que habla es cómo ciertos cambios en la historia de las lenguas zapotecanas, cambios fónicos, o sea, cambios de los sonidos, han afectado la manera en que conjugamos los verbos y en una lengua particular, cómo es la conjugación de ciertos verbos el día de hoy y cómo llegó a conjugarse así, esos verbos, mediante cambios en la historia de las lenguas zapotecanas. Entonces, voy a decir unas cosas específicas a esta lengua que voy a mencionar ahorita, pero sí tiene implicaciones para otras lenguas zapotecas también, y también voy a hacer referencia a algunas otras lenguas zapotecas. En el título menciono el nombre de la lengua como zapoteco de Coatlán y Losicha, que es el nombre que yo usaba en aquel entonces. Hoy día en español suelo llamarlo zapoteco coateco, pero también uso mucho la autodenominación, que es el nombre de la lengua en la lengua, y eso es Dixque. Dix es una palabra que quiere decir palabra o lengua, dish. Y la otra palabra, que. Yo tengo una propuesta que quiere decir, viene de una palabra antigua para señores, que Coatlán era un estado-nación importante en el momento de la llegada de los españoles. Y yo creo que el nombre de la lengua se refiere a los señores de Coatlán. Es la lengua de los señores, creo. Es una etimología que he propuesto. Es Dixque. Porque en esa época, en el año 2000, estuve usando otro nombre en español. El nombre zapoteco coateco se ha usado desde la colonia, pero yo no había visto los documentos coloniales. Yo no sabía que eso fue un nombre para referirnos a la lengua en español. Y yo inventé este nombre compuesto, zapoteco de Coatlán y Losicha. ¿Por qué? Por lo que les voy a mostrar ahora. Aquí están los pueblos que todavía hablan esta lengua Dixque. San Sebastián Coatlán, San Jerónimo Coatlán, Santa María Coatlán, San Miguel Coatlán, Santa Catarina Losicha, San Baltasar Losicha. Aquí es la región donde casi todos los pueblos se apellidan Losicha. Y aquí es la región donde casi todos los pueblos se apellidan Coatlán. Pero esta lengua se habla en algunos pueblos con el apellido Coatlán y algunos o dos otros pueblos que se apellidan Losicha. Pero no se habla en todos los Losicha, porque aquí en Candelaria Losicha, San Agustín Losicha, San Bartolomé Losicha, Magdalena Losicha, por esta región se habla otra lengua distinta al Dixque, que se llama zapoteco miahuateco o Dixda, otras variaciones de ese nombre. Esta lengua es diferente. La lengua que tengo en rojo aquí es otra lengua diferente a Dixque. Esta lengua tiene su lengua hermana, que es el zapoteco de San Vicente Coatlán, que se habla aquí. Yo diría que la lengua de San Vicente Coatlán es muy semejante al Dixque, pero diría que es
otra lengua distinta. Creo que es suficientemente diferente para decir que es otra lengua. Hay problemas de inteligibilidad cuando personas de estos pueblos tratan de comunicarse con gente de San Vicente. Y de hecho en San Vicente hasta tienen otro nombre para la lengua que no me acuerdo la pronunciación exacta, pero es algo como Dishne o algo así. Esta lengua, el Dishke, se habla en algunos de los cuatlanes, pero no todos los cuatlanes. Y algunos de los Losicha, pero no todos los Losicha. Y cuando fui una joven lingüista empezando a trabajar esta lengua, pensé, bueno, si lo llamo zapoteco de Cuatlán y Losicha, esa combinación es única y solamente esta lengua se habla en pueblos con ambos apellidos. Pero ahora diría zapoteco, cuateco o dishke. Un término que debo introducir ahora para los que no lo han escuchado antes es proto-zapoteco. Proto-zapoteco es un nombre que damos siempre cuando ponemos proto al inicio de una lengua. Quiere decir que es una lengua hipotética. Es una lengua que estamos adivinando, hipotetizando, teorizando que existía, pero no tenemos evidencia concreta de exactamente cómo era esa lengua en esa época, porque fue hace miles de años y no había grabadoras y esas cosas. Cuando hablo de proto-zapoteco, yo estoy hablando de una serie de hipótesis que tenemos lingüistas que trabajamos lenguas zapotecas, una hipótesis de cómo era el zapoteco hace muchos años. Tampoco podemos decir hace cuántos años. Si yo digo proto-zapoteco, esa lengua debe ser el ancestro común de todititas las lenguas zapotecas que existen hoy y que han existido durante toda la historia. Quizás han escuchado de la familia Romance, que incluye lenguas como español, francés, italiano, portugués. Bueno, la familia a que pertenece el zapoteco se llama la familia zapotecana. Familia zapotecana se divide en dos ramas o subfamilias o como quieran llamarlo. Uno es chatino y otro es zapoteco. Juntos, todas las lenguas zapotecas y chatinas son parte de esta familia zapotecana. Si yo hablo de proto-zapotecano, yo estoy hablando de la lengua que existía hace mucho tiempo, que es la lengua ancestral tanto de lenguas chatinas como de lenguas zapotecas. Pero si yo hablo no de proto-zapotecano, sino de proto-zapoteco, ahora estoy hablando de una lengua también en el pasado remoto, pero más recientemente que proto-zapotecano. Proto-zapoteco sería la lengua ancestral de todas las lenguas zapotecas, pero no chatinas. Siempre, todo el tiempo, en todas las lenguas del mundo, hay cambios. Todo el tiempo hay nuevos modismos que nacen o nuevas pronunciaciones. Seguramente ustedes han escuchado a personas mayores criticando a jóvenes porque usan otra pronunciación o conjugan un verbo diferente o usan un modismo o quizás mezclan mucho español y zapoteco o tienen diferentes hábitos, ¿no? En su habla. Igualmente, los jóvenes pueden hablar de la gente grande diciendo, oh, esa palabra nadie de mi generación lo usa, pero mi abuelita lo usaba, ¿verdad? Hay innovaciones que pasan todo el tiempo. Una nueva palabra, nueva pronunciación, cambios de todo tipo. Inclusive un nuevo sentido para una palabra que ya existía. Pasan siglos y siglos y siglos y se acumulan estos cambios. Y quizás ciertos cambios van pasando en un pueblo y ciertos cambios van pasando en otro pueblo. Y poco a poco, esos cambios hacen que estas dos variantes van cambiando en rumbos distintos hasta llegar eventualmente a ser tan suficientemente distintos
que ya es difícil para la gente de un pueblo poder entender a la gente del otro pueblo, cuando ya los cambios son suficientes para interferir con la comprensión, la inteligibilidad. Hace mucho tiempo había una lengua que vamos a llamar proto-zapotecano y se fue cambiando y se dividió en chatino y zapoteco. Y luego las lenguas chatinas se fueron dividiendo, las lenguas zapotecas se fueron dividiendo. Hoy día hay 3 lenguas chatinas que se hablan hoy día y tenemos récords de otra lengua que ya no se hablan. El número en zapoteco es más grande y es muy difícil de calcular y sigue cambiando todo el tiempo con más evidencia, pero actualmente yo diría que hay alrededor de 28 lenguas zapotecas distintas. Zapoteco no se refiere a una lengua, se refiere a un subfamilia, ¿sí? Zapotecano es una familia de lenguas, zapoteco es como un subgrupo muy grande dentro de esa familia zapotecana. Y como dije, hay quizás hasta 28 lenguas zapotecas hoy día. Hay otra que ya no se habla, pero tenemos récords escritos. Y hay como 1 o 2 más o 3 que hipotéticamente tenemos razón de sospechar que existían, pero no tenemos los récords para probarlo. Entonces, como pueden apreciar, hay muchas lenguas en esta familia zapotecana. Y poco a poco, con migraciones, con cambios, empezó como una lengua y se fue dividiendo en distintas lenguas y hoy día tenemos mucha diversidad. Ahora sí, creo que vamos a empezar a hablar de verbos. En la familia zapotecana, cuando conjugamos verbos, hay diferentes prefijos que podemos agregar al principio de una palabra. En español yo creo que, bueno, yo nunca estudié la primaria ni la secundaria en México, entonces yo no sé qué se enseña aquí, pero me imagino que en la clase de español hablan de conjugaciones verbales y de tiempos. En clases de español, en la primaria, secundaria, igual con inglés en Estados Unidos, donde yo estudié, suelen ser más tradicionales y usan los términos gramaticales que se han usado desde estudiar latín hace siglos. Pero en la lingüística tenemos una visión un poco más amplia. Y decimos que estos prefijos que existen en zapoteco se llaman prefijos de tiempo, aspecto, modo. Y eso se abrevia TAM. Tiempo, aspecto, modo. Yo no voy a explicar hoy en mucho detalle qué quiere decir aspecto, modo y qué es la diferencia entre tiempo, pero basta decir que hay estos prefijos que se agregan a verbos en zapoteco y chatino. Y las categorías que existen, las categorías TAM que existen en una lengua, no van a ser exactamente las mismas que existen en otra lengua. Entonces, las de inglés no son igualitos a los de español, aun si se asemejan mucho. Los de español no van a ser los mismos que hay en lenguas zapotecas. Y aún comparando lenguas zapotecas, si comparas una lengua como el Ditzashidza de la Sierra Norte, Zapoteco del Rincón, con esta lengua que vas a encontrar que hay diferentes categorías. No todas coinciden, muchas sí, pero no todas. No pienso explicar qué son todititas las categorías que existen ni en Dishke ni en otra lengua zapoteca, pero les quiero nada más introducir a tres categorías que considero quizás las más importantes para aprender primero. Y estas 3 categorías se llaman potencial, habitual y completivo. Potencial, cuando usas esta forma del verbo, estás indicando que esto es algo que posiblemente, potencialmente va a pasar en el futuro. No estás garantizando
al 100% que va a pasar, pero estás expresando que es probable o posible que esto va a pasar. Habitual, yo creo que en inglés y en español muchas veces cuando usamos el presente realmente tiene un sentido habitual, como si tú dices, o si yo digo, doy clases en la ENA. Eso no quiere decir que en este momento estoy en la ENA dando clases, porque no estoy en la ENA, ¿sí? Pero quiere decir que habitualmente todo el tiempo, repetidas veces, doy clases en la ENA, ¿sí? Entonces, este habitual quiere decir que alguien hace algo habitualmente, repetidas veces. Inclusive unas cosas que en español se expresan con, ¿cómo se llama? Imperfecto. Yo creo que serían habitual en zapoteco, como cuando vivía en Estados Unidos daba clases en Berkeley. Porque aunque estoy refiriendo a algo que está en el pasado, es algo que yo hacía repetidas veces, es algo que yo hacía habitualmente. Y la idea es que el habitual es eso. Otra tercera categoría se llama completivo. Y completivo suele traducirse al español con el pretérito bailé, comí, tomé, dormí, así. Pero en zapoteco el sentido de esto no es tanto que algo está en el pasado, sino que algo ya se acabó, ya terminó, se completó lo que tenía que cumplirse, o sea, ya está completo, ya está terminado, pues, ¿sí? Ok, esos son los sentidos a grandes rasgos de estas tres categorías, potencial, habitual y completivo. Aquí, para ejemplificar, tengo dos verbos de zapoteco serrano, que también se llama zapoteco de la Sierra Juárez. No me acuerdo ahorita la autodenominación, pero sí tiene su nombre en zapoteco. Estos datos vienen de este diccionario que compré hace como que 23 años, ahí atrás de la catedral aquí en esta ciudad de Ziguit, ¿sí? De la Ciudad de México. En otra lengua zapoteca se llama Ziguit. Me vino primero a la mente en esa lengua la de Cuatecas Altas. Bueno, estos datos vienen de aquí. Yo tengo entendido que los autores trabajaron con personas de San Juan Atepec. Y aquí tengo dos verbos, cubrirse y caerse. Cubrirse en el potencial es ibaga, habitual, ribaga, completivo, bibaga. Seguramente tengo acento, estoy mal pronunciando, perdón, pero más o menos eso es una pequeña conjugación de ese verbo. Y caerse, ibishi, habitual, ribishi, completivo, gubishi. ¿Por qué usé ejemplos de serrano y no de cuateco aquí? Porque serrano, también zapoteco del istmo, quizás más o menos algunas otras, pero especialmente esas dos tienen algo en común con el proto-zapoteco, y eso es que no han perdido tantas vocales como las otras lenguas, conservan más sílabas en la palabra. Hay otras lenguas zapotecas que tienen palabras más cortas, que tendrían una sola sílaba aquí donde hay tres. Y en esta lengua, con estos dos ejemplos realmente quizás no es suficiente para comprobárselo, pero me tienen que creer, supongo que en estos dos casos el verbo es un verbo de dos sílabas. Aquí es baga y aquí es bishi. Estos dos verbos, cada uno es de dos sílabas y se agrega otra sílaba al principio que es un prefijo.
Ahora, hay diferentes lingüistas importantes que han trabajado lenguas zapotecas, que han propuesto análisis. No siempre coincidimos todos, a veces tenemos desacuerdos y proponemos diferentes cosas y poco a poco vamos avanzando. Un lingüista importante es Terence Kaufman, y de hecho él fue quien, es gracias a él que trabajo lenguas zapotecas. Él me asignó a trabajar esta lengua, el cuateco, en 1996. Cambió mi vida para siempre. Y él tiene un análisis de clases verbales en proto-zapoteco. ¿Qué son clases verbales? Si piensan en los verbos en español, fíjense que si piensas en el infinitivo, esa forma que termina en R, hay los que terminan en AR como bailar, los que terminan en ER como comer, los que terminan en IR como vivir, ¿sí? Y cada uno de esos tres grupos, hay muchas semejanzas, pero hay pequeñas diferencias en cómo se conjugan. Bueno, entonces podemos dividir los verbos en diferentes clases según cómo se conjugan, cómo uno va a indicar las diferentes formas como potencial, habitual, completivo. Y Kaufman hizo un análisis de proto-zapoteco y él propuso que había 4 clases verbales en proto-zapoteco, que llamó muy creativamente A, B, C y D. Hay otros lingüistas que tienen otras propuestas, pero para mí hasta la fecha es la propuesta que me convence más. Esto es para proto-zapoteco. En lenguas modernas particulares como el cuateco, el serrano, etc., no quiere decir que siempre hay 4 clases. A veces el sistema se ha vuelto más complejo. Puede haber muchas más clases. Puede haber 16 diferentes conjugaciones, ¿sí? O clases verbales. O puede ser que todo el sistema se reorganizó y hay algo más sencillo. He visto una lengua que tiene 3 clases nada más. No siempre se mantiene el mismo sistema que hemos reconstruido para proto-zapoteco. Y no voy a explicar ahorita toda esta clasificación, pero voy explicando poco a poco las partes más relevantes para entender este trabajo que publiqué en el año 2000, porque eso es el punto de este video. Bueno, no voy a explicar las 4, pero les voy a explicar normalmente, quizás no en miohuateco, la lengua que está en rojo, pero porque hay otro cambio que está pasando ahí. Pero en la mayoría de las lenguas zapotecas, tampoco en Kiegolani porque hay otro cambio ahí, pero en la mayoría de lenguas zapotecas, en la clase A únicamente, el completivo se marca con un prefijo como bi. Bueno, yo difiero un poco de Kaufman. Yo diría que en proto-zapoteco este prefijo era P. Cuando hablamos de proto-lenguas, lenguas reconstruidas, que son hipotéticas, siempre ponemos este asterisco para indicar que estamos hablando de una reconstrucción. Estos no son datos que yo fui en persona a visitar, a preguntar a un hablante. Esto es una hipótesis que yo estoy llegando, deduciendo por lógica cómo era la pronunciación. Eso es lo que quiere decir este asterisco. Entonces, yo diría que en proto-zapoteco el prefijo del completivo era P. Y en lenguas modernas puede ser que siga siendo P, o puede ser
que ha cambiado a pi, la E cambió ahí. O puede ser que cambió a B, la P cambió a B. O puede ser que cambió a B, que la P cambió a B y la E cambió ahí y ahora es B, ¿sí? O puede ser que la vocal se perdió y hay nada más una consonante, como P o como B. O quizás esa P o B cambió a una M. O quizás hay una M, pero también una P o una B. Todas esas son diferentes posibilidades en diferentes lenguas zapotecas. Vamos a tomar un momento para explicar algo sobre los sonidos que hay en ese prefijo. Voy a explicar algo de la consonante y voy a explicar algo de la vocal, ¿sí? Si yo hago una B, 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 vean mis labios, B, 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 ba, ba. Y ahora ven mis labios y hago una P. P, pi, pa, po, pu. Mis labios hacen lo mismo. La diferencia entre una P y una B es algo que hago en mi garganta. No es lo que hago aquí. Pueden observar que para P y para B yo estoy juntando mis labios. Eso es un sonido que se llama una oclusiva bilabial. Ahorita no importa que es una oclusiva, pero sí importa que es bilabial. P y B, y de hecho M, ma, pa, ba. Para todas las tres consonantes, M, B, P, yo estoy juntando mis labios. Y por eso llamamos a esas tres consonantes bilabiales. Si esta P cambió a B, o si cambió a M, o si cambió a MB, amba, mba, mbi, mbe, ¿sí? No es un cambio tan drástico. Normalmente los sonidos cambian de poquito a poquito. Entonces, en este caso, la consonante sigue siendo bilabial, aun si cambian otros detallitos, ¿sí? Igualmente con la E, yo dije que unas lenguas todavía tienen una E aquí y otras lenguas tienen una I, y de hecho otras lenguas ya no tienen vocal. Pero pensamos en la E y la I. Vamos a hacer esto. ¿Por qué no todos digamos en voz alta algunas vocales para darnos cuenta de la diferencia? Ok, vamos a hacer una I y mantenerla. Y poco a poco la vamos a cambiar a una E. Cuando yo voy entre I y E, ¿qué es lo que se dan cuenta? Inclusive viéndome en el video, yo creo que pueden ver, ¿no? I, E, abrí mi boca, ¿no? Mi mandíbula se bajó más. A ver, ¿cuál es mi lado mejor? Creo que este lado. Y pueden ver en mi perfil, mi mandíbula va a bajar. Y ¿sí? La I es una vocal alta. Y la E no es alta, decimos que es media. No es baja tampoco, eso sería A. Y decimos que la I es alta porque la lengua está alta, en una posición alta en la boca cuando hacemos esa I. Y cuando hacemos una E, bajamos la mandíbula para también bajar la lengua. Y la lengua no está en una posición tan alta como para la I. Vamos a hacer I, E, A. I, E, A. La A es aún más baja, ¿no? La A es una vocal baja. La E es una vocal media. La I es una vocal alta. Ahora, ¿qué es la diferencia entre la I y la U?
Vamos a hacer una I y vamos a cambiarlo a una U. Igual a como hicimos con las primeras dos. A ver. I, U. I, U. I, U. Bueno, yo sé que a lo mejor mis vocales son vocales gringos, pero ustedes pueden hacer su versión zapoteca o española o lo que sea. No son tan diferentes. Algo. ¿Qué fueron los cambios que hicimos entre la I y la U? Realmente había dos cambios. Un cambio, ustedes podrán visualizar en el video. Y si ven mis labios, I, U. Cambié mis labios, ¿sí? Y en una I, mis labios están aquí. Ahora mis labios están aquí, están más redondeadas. Decimos que esta vocal es una vocal redondeada porque redondeo mis labios. Y la otra cosa es, si ustedes pueden imaginar mi lengua, si voy a indicar con la mano que hago con mi lengua. Se retrae. La lengua va para atrás. El punto más alto de la lengua, cuando hacemos una U, está en una posición más posterior a cuando hacemos una I. Decimos que la I es una vocal alta anterior. Decimos que la U es una vocal alta también, pero es una vocal posterior. Es una vocal alta posterior. Y la diferencia entre I y U es la misma diferencia que hay entre E y O. Las dos son vocales medias. La E es anterior, la O es posterior y redondeada. E, O, E, O. La lengua se va para atrás, pero no va arriba abajo. Más o menos se mantiene la misma altura. Hablamos de qué tan anterior o posterior es una vocal. Y también hablamos de qué tan alta o qué tan baja es la vocal. Y hay las que están en medias que ni son tan altas ni son tan bajas. Hablando de las clases verbales de Kaufman. La clase A se marca con un prefijo que tiene una consonante bilabial. P, B, M puede ser hoy día. Y si es que se preserva la vocal, entonces va a ser una vocal anterior. E o I. Pero no va a ser una vocal posterior como U, O. Cuando tenemos un verbo como aquí el verbo bishi o aquí el verbo baga. Cuando tenemos una forma así a la cual agregamos un prefijo como bi, la parte que tenemos antes de agregar el prefijo llamamos tema. Aquí baga es un tema verbal y se le agrega el prefijo al tema. En lenguas zapotecas hay dos tipos de temas verbales. Hay los temas de consonante inicial y hay los temas de vocal inicial. En este caso, tenemos dos temas de consonante inicial. Baga empieza con B, también bishi empieza con B. B es una consonante. Estos dos temas son temas de consonante inicial. Y en zapoteco, históricamente, en una lengua conservadora como el zapoteco serrano, cuando agregamos un prefijo CB como bi a un tema de consonante inicial, pues es así de fácil. Agregamos el prefijo y ya tenemos la forma conjugada. Podemos ver que en cubrirse el completivo se forma con este prefijo bi y
esto sería de la clase A de Kaufman, porque es en la clase A donde vemos este prefijo de completivo que tiene una consonante bilabial y una vocal anterior. Las otras tres clases de Kaufman, las clases B, C y D, tienen otro prefijo diferente que podremos reconstruir como co. Y ese co es este gu en los zapotecos modernos de la Sierra Juárez. Y como habíamos hablado de P y B y que ambos son bilabiales, igualmente con la K y la G se hacen en la misma parte de la boca. Si ustedes hacen una K, 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 y una G, ga, 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 K, ga, es en el mismo lugar. Entonces el cambio de P a B es lo mismo que el cambio de K a G. Y también el cambio de la E, que es una vocal media, a la I, en serrano moderno, que es una vocal alta, sería semejante al cambio de una O en proto-zapoteco a una U en serrano moderno. Porque, si se acuerdan, la E y la O son vocales medias, mientras que la I y la U son vocales altas. Entonces, en el zapoteco serrano moderno se han elevado estas vocales medias en el prefijo de completivo a vocales que hoy en día son altas. Si ustedes hablan una lengua zapoteca moderna o si están estudiando, aprendiendo una lengua zapoteca moderna, a menos que Esquigolani o Diste, si ven verbos que tienen en el completivo un prefijo con una consonante bilabial P, B, M, sabrán que esto es un verbo de la clase A. Pero si ven un prefijo que no tiene bilabial, que tiene una G, quizás una U, una O, una W, algo como gu, go, gua, gue, nguan, gun, gun, go, algo así. Entonces, no se trata de la clase A, se trata de una de las demás clases. Puede ser B, C o D, todavía no voy a explicar. Quizás ni en este video voy a explicar la diferencia entre B, C y D porque es muy complejo, pero en futuros videos sí lo voy a explicar. Hay dos tipos de temas verbales. Este es el tema verbal que inicia en consonante, pero aparte hay temas verbales que inician en vocal. Temas verbales de vocal inicial, son temas de vocal inicial las otras. Ya puse otro verbo aquí, que es el verbo vender, también de serrano. Y en serrano, vender en potencial es guti, en habitual es uruti y en completivo es beti, beti. En este caso, el tema verbal es, según el análisis de Kaufman, que sí sigo yo a grandes rasgos, el tema verbal aquí es uti. Uti empieza en una U, que es una vocal. Entonces, aquí tendremos encubrirse. Tenemos un tema de consonante inicial. Y en vender tenemos un tema de vocal inicial. Y hay unas diferencias importantes si comparamos en zapoteco los temas de consonante inicial con los temas de vocal inicial. Los temas de vocal inicial sufren cambios más complejos. En el caso de los temas de consonante inicial es agregar tu prefijo y ya, tienes un verbo conjugado. En el caso de temas de vocal inicial pasa algo más complejo. Kaufman
diría, a ver, por ejemplo, si tomamos el habitual, Kaufman diría que en esta lengua el prefijo de habitual es ri y aquí lo vemos antes del tema baga, ribaga, ribaga. Agregamos ri, ese es el prefijo, el tema es baga y lo agregamos y tenemos ribaga. Eso es lo que diría Kaufman. Y él diría que aquí también el prefijo también es ri. Pero aquí no vemos la i. La forma que se pronuncia es ruti. No es riuti. No es riti. Es ruti. Entonces, Kaufman diría que tienes este prefijo ri que vemos aquí y tienes este tema. Y yo sé que puede haber alguna lengua zapoteca moderna donde lo que voy a decir ya no aplica, que ha cambiado, pero históricamente y todavía en muchas lenguas zapotecas hay una prohibición en tener dos vocales juntas, una secuencia de dos vocales. Hay lenguas en el mundo como las lenguas de Polinesia donde les encanta tener un montón de vocales y pueden tener varias vocales juntas, pero ellos no quieren consonantes juntas. En zapoteco es al revés. Históricamente las lenguas zapotecas han tolerado muchas veces que consonantes llegan a estar adyacentes, pero lenguas zapotecas históricamente no toleran tener dos vocales juntas. Entonces la solución es, si tú vas a agregar un prefijo CB, consonante vocal, un prefijo que termina en vocal, si lo vas a agregar a un tema verbal que inicia en vocal, eso crearía una secuencia de dos vocales. Y no puedes tener esa secuencia de dos vocales, entonces tienes que elidir una vocal, tienes que borrar una, tienes que olvidarte de una y quedarte con la otra. Y en este caso, la que se elide es la i del prefijo ri, y eso nos da esta forma, que es la forma que sí se dice en zapoteco serrano, que es ruti. Pero ¿qué pasa en este caso? Bueno, aquí habíamos visto una B, pero aquí tenemos algo más, un poco más fiel al proto-zapoteco es B. Vamos a decir que aquí el prefijo es B y igualmente se está agregando a un tema verbal que es uti. Entonces aquí agregamos el prefijo B al tema verbal que es uti, empieza en u. Entonces ahorita tendríamos una secuencia de e más u. No se puede. Pero, y la solución igualmente va a ser elidir una vocal. Pero, donde antes en el habitual elidimos la vocal del prefijo, aquí no vamos a hacer eso. Vamos a elidir la vocal del tema verbal. Vamos a elidir esa u. Y entonces tenemos Betty. Y de hecho, sí, eso es lo que se dice en zapoteco serrano. Conjugando este verbo es guti, ruti, Betty. Hay este cambio entre la vocal que hay en potencial habitual y otras formas versus la vocal que hay en el completivo. Ahora, cuando yo escribí este trabajo, yo creo que por joven y quizás por ser mujer, estuve como tratando de ser, o sea, tratando de no contradecirle nada de lo que dice Kaufman, lo que decía Kaufman. No es que él me presionó a seguirlo ciegamente, pero yo creo que
las mujeres, yo no sé en México si es igual que en Estados Unidos, pero en la sociedad muchas veces nos inculcan que no debemos hacer problemas o no debemos de desafiar a otros o causar conflictos o sea, debemos de ser muy obedientes y no causar problemas, ¿verdad? Y aun si somos feministas como yo, es un trabajo de toda la vida ir corrigiendo esos hábitos que nos han inculcado. Entonces yo creo que joven no quería contradecir nada. Y si yo decía algo fue, bueno, quizás esta lengua particular que yo estoy trabajando no se comporta exactamente como él dice para proto zapoteco, pero a lo mejor es un cambio, a lo mejor esta lengua ha cambiado. Yo no estoy contradiciendo nada, ¿sí? Kaufman propuso unas reglas para predecir cuál vocal se va a perder y cuál vocal se va a mantener cuando hay estas secuencias, cuando agregas un prefijo CB a un tema de vocal inicial. Y para él estas eran reglas fonológicas, es decir, tenía todo que ver con los sonidos particulares que estaban en combinación. Dependiendo, si tienes una secuencia de dos vocales como la IU aquí, cuál vocal venía primero y cuál vocal era la segunda, y si fue una vocal alta o baja o anterior, posterior, todo eso, ¿no? Él tenía predicciones según qué combinaciones de vocal había. Él lo predecía totalmente por qué vocales eran en combinación, cuál iba a elidirse y cuál no. Pero yo veo, y lo mencioné por primera vez en este trabajo que estamos hablando ahorita, lo mencioné como hablando de zapoteco cuateco en particular, pero ahora con más décadas de experiencia empiezo a pensar que es por todo zapoteco así. Yo dije algo diferente, que no se trataba de los sonidos particulares, sino que se trataba de cuáles de estas formas verbales en la conjugación, que siempre en el completivo la vocal del prefijo va a permanecer y la vocal del tema verbal se va a perder, mientras que en otras formas como el potencial y el habitual, la vocal del tema va a permanecer y la vocal del prefijo se va a perder. Entonces yo digo que en vez de predecir cuál vocal va a quedarse y cuál vocal se va a perder, Kaufman lo explica enfocándose en propiedades de los sonidos, pero yo lo explico más bien por cuál forma verbal es, que el completivo siempre tiene el mismo comportamiento, y esto es porque en diferentes clases hay diferentes prefijos del completivo, como ya vimos el bi y el gu, ¿no? Aunque la vocal U es diferente que la vocal I, siempre pasa lo mismo en el completivo. Y también lo digo porque a veces hay cambios históricos que, como ya vimos, la E puede cambiar ahí, etc. Pero aun cuando la vocal cambia, siempre sigue siendo el completivo, donde terminamos con la vocal del prefijo y perdemos la vocal del tema verbal. Y siempre en el habitual perdemos la vocal del prefijo y nos quedamos con la vocal inicial del tema. Entonces yo diría que no realmente depende de qué combinación de vocales, sino depende de qué forma es en la conjugación, que en el completivo es donde se va a preservar la vocal del prefijo. Yo estoy como 80% segura de que esto es la mejor solución.
el 20% de dudas que tengo es que lo que Kaufman propuso no tenía que ver solamente con estos prefijos, sino también con otras secuencias de vocales que resultan al final de la palabra cuando agregas ciertos pronombres, cuando conjugas el verbo por persona, así como yo vendo, tú vendes, él vende, etc. Y eso no lo he visto tanto porque no he trabajado tanto con las lenguas que tienen cambios al final de la palabra. Entonces todavía tengo unas pequeñas dudas, pero yo creo que más bien tiene que ver con el completivo. Posiblemente divido todo lo que voy a decir sobre este trabajo en 2 videos, si eso resulta ser largo. Y en ese caso esto hubiera sido la primera parte. Entonces, para resumir, ¿qué hemos visto? Vimos que las vocales pueden ser altas, medias, bajas, pueden ser anteriores, centrales o posteriores. Vimos que existe esta lengua Dixque, que es diferente que el Dixnde, que es de San Vicente Coatlán, y es diferente que el Dixte, que es zapoteco miahuateco. Hablamos del proto-zapoteco y proto-zapotecano, que son lenguas ancestrales de las lenguas modernas, y mencioné que para el proto-zapoteco que Kaufman propone 4 clases verbales A, B, C y D. Mencioné estas 3 formas: potencial, habitual, completivo, y expliqué que el completivo es diferente en la clase A versus las otras clases, que en la clase A tiene un prefijo como P, B, 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 etc. Y en las clases B, C y D tiene otro prefijo tipo go, gu, ko, kun, gon, gun, gua. ¿Sí? Entonces, ahorita sabemos distinguir la clase A de las otras clases por el prefijo de completivo. Y también hemos visto que los temas verbales son de 2 tipos en lenguas zapotecas. Hay temas de consonante inicial, donde nada más puedes agregar tu prefijo y ya. ¿Listo? Y hay temas de vocal inicial que son más complicados porque cuando agregas un prefijo que tiene una vocal y el tema también inicia en vocal, tienes una secuencia de 2 vocales y eso es prohibido. Y hay que perder una de esas vocales y quedarte con la otra. En el habitual, borras la vocal del prefijo y te quedas con la vocal del tema verbal. Pero en el completivo no. En el completivo te quedas con la vocal del prefijo y eliminas la vocal del tema verbal. Y eso crea una diferencia. Llamamos a este conjunto de formas conjugadas un paradigma. Este juego. Guti, Ruti, Betty, esto es un paradigma. Dentro del paradigma vemos una alternancia entre una U en la forma Guti de potencial y Ruti de habitual versus la E que está en el completivo Betty. Una alternancia entre U y E que es causado por este proceso de eliminar una o la otra vocal cuando agregas un prefijo CB a un tema de vocal inicial. Y a veces eliminas la vocal del prefijo, otras veces eliminas la vocal del tema, y eso crea una vocal diferente en diferentes formas del verbo. Tienes aquí una U en potencial y habitual, pero una E en el completivo. Y estas alternancias en temas verbales de vocal inicial es el tema de este trabajo. Entonces, aquí he explicado un poco de cómo se van conjugando verbos de vocal inicial
Y en el próximo video voy a explicar procesos que han pasado históricamente para producir unas alternancias particulares que vemos el día de hoy en verbos en Vizquero. Ok, espero que me acompañen para lo que sigue.